Estamos en comunicación con Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Trota? Acá Damiana César y Darío Fregoli los saludamos. ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Ahora Bien, sí. bueno, ahí estamos, perfecto. Bueno, a 12 días de las elecciones nacionales legislativas, ¿cómo ve el panorama electoral? ¿Cómo ve la campaña? Bueno, creo que estamos en un momento muy complejo para la sociedad argentina, donde comienzan a florecer las peores consecuencias de este modelo económico y además una campaña electoral atravesada por cuestiones impensadas, ¿no? La renuncia del principal candidato del gobierno, José Luis Esper, de la provincia de Buenos Aires, por vínculo con un narcotraficante que está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces me parece que eso convulsiona el proceso electoral, pero no nos tiene que distraer de la discusión de fondo. Es cuál debe ser el rumbo de la Argentina, ¿no? Aquellos que creen que la Argentina no está yendo por un camino correcto, que en estos 2 años, casi 2 años de gobierno de Javier Milei, hemos tenido, creo todos, un retroceso en términos no solo de nuestros ingresos, sino de una voluntad, de un accionar político de debilitamiento muy fuerte del Estado, de financiamiento de la educación, no solo el sistema universitario, sino también el abandono del Estado Nacional a las políticas educativas de la educación obligatoria, dejando en soledad a las provincias argentinas en cuanto a su respuesta, o el ataque a distintas prestaciones, distintos derechos que han sido consagrados a partir de la lucha histórica de la Argentina, que también están siendo puestos en cuestionamiento y desfinanciados marcadamente por el gobierno. Y esta discusión de quién encabeza y quién no encabeza, y las listas y la reimpresión, ¿también cómo juega? No, me parece obviamente que para los bonaerenses que ingresen al biombo, ya no cuarto oscuro, frente a esta novedad también que es la boleta única de papel, se van a llevar la sorpresa que está impresa el rostro y la figura del candidato renunciado, ¿no? Me parece que eso va a tener un impacto porque fue una renuncia dilatada por parte del gobierno que parecía a Javier Milei no querer ver lo evidente, ¿no? Ese retraso implicó ya la impresión de las boletas y la verdad que cualquier instancia y posibilidad de reimpresión de las boletas de la mano de un gobierno que, por ejemplo, ha dirigido la inversión en el Garraham es absolutamente irracional. Me parece que si hay responsables en términos de que la cara de Esper esté en la boleta, ha sido Javier Milei, que lo eligió para encabezar la lista y después que lo sostuvo durante semanas, a pesar de la prueba contundente que se empezó a hacer pública sobre el vínculo de Esper y el financiamiento directo poco transparente que recibía de una persona vinculada al narcotráfico. Hay paro docente, paro nacional docente, hoy sin clases y la movilización al Congreso. Esta protesta que va a llegar al Palacio Pizzurno, ¿puede tener alguna...? A ver, yo estoy viendo que por ahí estas protestas, más allá de que está bueno manifestarse, no están llegando a concretar algo realmente. Es como que el gobierno está cerrado en no y las protestas siguen existiendo. ¿Qué cree que va a prevalecer y de qué manera se puede corregir esto? Porque la verdad así no se llega a ningún lado. Por un lado la protesta y por el otro lado el no querer entenderla o no acatar o no prestar atención al reclamo, que realmente también es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, el reclamo de los docentes, siempre atrasados con su sueldo, las condiciones con las que se estudia y aparte, bueno, ni hablar del plan de estudio. No, bueno, es la gota que orada la piedra, ¿no? Me parece en ese sentido que cómo empezamos a cambiar de alguna forma esto frente a lo que es el desprecio del gobierno de Milei por la educación, por el financiamiento educativo, porque parte de la movilización hoy se explica por la eliminación del incentivo docente, que es esta cuota parte que el Estado Nacional le pagaba a todos los maestros y maestras de la Argentina, que se ha dejado de pagar 25 años después de la propia creación del incentivo docente. Y es algo que confirma la racionalidad de un gobierno que, entre otros aspectos, al presentar el presupuesto, pretende derogar la meta de inversión prioritaria de educación, que es la Ley de Financiamiento Educativo, o el financiamiento garantizado en la Ley de Educación Técnico Profesional. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que lograr son diputados y diputadas, senadores y senadoras,
que construyan una mayoría para ponerle límite a este proceso de ataque a la educación pública. Porque entre otros aspectos estamos frente a un gobierno que intenta vetar leyes que han sido aprobadas por mayorías que inclusive exceden al peronismo, ¿no? Que aliados iniciales del gobierno de Milei le han dado la espalda por la violencia que tienen estas políticas en términos del ataque a las instituciones democráticas. Y a pesar de eso, el gobierno insiste con un veto, se construye una mayoría aún más consolidada, especial en términos de la representatividad, que sobrepasa los 2/3 de los diputados o senadores presentes, pero a pesar de eso estamos frente a un gobierno que no cumple con la ley. Entonces, a eso me parece lo que hay que lograr es un esquema de votación que castiga al gobierno como ocurrió el 7 de septiembre, porque más allá que fue un resultado muy positivo para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, la elección de legisladores provinciales y concejales, creo que más que una victoria del peronismo, fue una clara derrota de Javier Milei y de las políticas que él representa. Entonces me parece que para lograr hacer un control de daño necesitamos mucho más peronismo de nuestra mirada en el Congreso Nacional. ¿Y cuál sería, en base a lo que usted está hablando, el primer proyecto de ley que impulse? Bueno, yo creo que hay que trabajar en distintos aspectos. Vinculado al campo educativo, yo creo que lo que tenemos que tratar de restituir de manera inmediata es un proceso creciente de financiamiento educativo. Y si usted me dice cuál es el primer proyecto que implica la construcción de consensos, es restablecer la porción del salario de los maestros y maestras que tiene que pagar el Estado Nacional. Me parece que eso es una condición indispensable, absolutamente insuficiente frente a los desafíos que tiene el campo educativo, pero creo que hay que empezar paso a paso a ir resolviendo cada uno de los aspectos. Y eso se vincula también a la inversión en infraestructura escolar, que también el Estado Nacional se ha retirado de esa responsabilidad de inversión, no solo en la necesidad de nuevos establecimientos, ¿no?, sino al mismo tiempo en acompañar las provincias en el mantenimiento de los edificios educativos, porque lo que tenemos es una Argentina atravesada por la desigualdad en términos sociales, pero también atravesada por la capacidad de respuesta de cada una de las provincias en términos de sus desafíos educativos. Yo creo que paulatinamente, de manera inteligente y precisa, debemos ir a un esquema de nacionalización de ciertas responsabilidades del marco de la educación, aumentando la cuota parte, con fuerte fiscalización, con evaluación del impacto de cada una de las políticas en el término de la educación para ir mejorando las respuestas educativas en nuestro país. Estamos conociendo al candidato y le vamos a hacer un par de preguntas para que la gente también lo conozca. ¿Qué le parece? Lo que ustedes digan. Ahí está. ¿Por qué quiere ser diputado nacional? ¿Qué es lo que lo moviliza, más allá de todo lo de la política que estuvimos hablando? ¿Qué hay algo adentro que lo moviliza? Bueno, en estas circunstancias tan extraordinarias, yo quiero ser diputado nacional para defender a la provincia de Buenos Aires, ¿no?, frente a los ataques que está recibiendo el gobierno nacional, frente al fuerte desfinanciamiento que tiene la provincia. Mi compromiso es con las bonaerenses y los bonaerenses de defenderlo en esta situación que estamos. Y por supuesto, a partir de allí, la construcción de los diagnósticos para la definición de lo que debe ser un camino diferente de la Argentina de cara al futuro. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires es tan difícil de gobernar? No, me parece que la provincia de Buenos Aires, que es el 35% de la Argentina, tiene, entre otros aspectos, un problema estructural, que es el problema del financiamiento. La provincia de Buenos Aires le aporta al Estado Nacional muchísimo más recursos de los que recibe, ¿no? Y es reflejo de la ausencia de armonía en la planificación del desarrollo de nuestro país. No hay país en América Latina que tenga un nivel de concentración de su población como la que encontramos en la región metropolitana de Buenos Aires. Y eso habla también de la necesidad de repensar el país, de repensar la distribución poblacional. Hay ciudades que son más grandes que el AMBA en América Latina, sí, pero tienen mayor equilibrio poblacional en otras ciudades. Nuestro país está absolutamente descompensado y eso hace que en el Gran Buenos Aires tengamos enormes desafíos vinculados a lo que es la vulnerabilidad social y a la necesidad de tener bienes públicos que garanticen la movilidad social ascendente. Trota, me parece en ese sentido, sí. No, me quedo pensando, nos quedamos pensando en lo que es provincia, que siempre el problema
creemos, Lo decís ¿no? vos como habitante de la Claro, provincia de como Buenos Aires, yo ¿no? soy bonaerense, entonces siempre vemos que el problema, y que siempre se habla y demás, es el problema de la inseguridad, ¿no? El problema de que ahora estructuralmente no hay muchos policías en la calle, se han quitado muchos en la provincia, supongo que debe ser por falta de presupuesto y demás. Entonces, ¿cuál cree que es el problema más importante en este momento, o estructural, que es el que más le piden los vecinos? O más No, le a ver, pedirían, ¿no? no, me parece que por supuesto la problemática de inseguridad en todo el Gran Buenos Aires es un desafío. Me parece que ahí lo que tenemos que tener es la capacidad de articulación con un escenario de ausencia de fuerzas federales en el Gran Buenos Aires. Creo que es ahí donde vemos que existe también un proceso de retracción del Estado Nacional, ¿no? De políticas que obviamente no resuelven la cuestión de fondo, pero que ayudan en ese marco de resolución. Yo creo que, por supuesto, la situación de inseguridad que hay en muchos distritos del Gran Buenos Aires necesita poner el foco. Y el foco, como en todo marco de las políticas públicas, no son palabras, sino deben ser políticas públicas que sean acompañadas por inversión prioritaria, que se vincula en un aspecto a la jerarquización de nuestra fuerza de seguridad, que muchos son los trabajadores más precarizados del Estado, son nuestros policías y nuestras policías, ¿no? Y ahí se nos presenta un enorme desafío para la mejora de las condiciones de trabajo de ellos, de las herramientas que necesitan para ejercer ese trabajo, la vinculación con las distintas instancias del uso de tecnología, que se ha avanzado mucho en los últimos años. Y por supuesto, cualquier esquema vinculado a la situación de inseguridad tiene como reflejo también el modelo económico en el que nos encontramos. No es lo mismo enfrentar las situaciones de inseguridad en un país que se derrumba y crece la desigualdad, ¿no? Que en un país que está en un proceso de expansión de su economía, ¿no? De bienestar creciente más allá de todas las asignaturas pendientes. Y yo creo que, por supuesto, ese es uno de los grandes desafíos que tiene toda provincia, y una provincia tan compleja como la de Buenos Aires, a pesar de los avances y el trabajo desarrollado en la gestión de Kicillof, que entre otros aspectos ha aumentado la inversión en seguridad y en equipamiento. ¿Un defecto y una virtud de Trota? No, defectos muchísimos, ¿no? A veces uno es demasiado cabeza dura, creo que uno muchas veces habla más de lo que debería hablar, y uno debería dedicarse más a escuchar, ¿no? Y a partir del proceso de escucha tener una capacidad de reflexión más profunda, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental que debería tener la dirigencia política argentina. Yo creo que es un momento de menos monólogo y más escucha y más diálogo, ¿no? Y creo que eso es algo necesario de cara a la situación que estamos atravesando hoy. Y una virtud, ¿no? Yo creo que es la voluntad siempre de levantarse cuando uno tropieza, ¿no? Cuando uno tropieza por equivocaciones propias o por las circunstancias en las que uno está inmerso. Muchas gracias, Nicolás Trota. No, muchísimas gracias, tenga muy buena tarde. Gracias Igualmente. por el tiempo. Hablábamos con Nicolás Trota, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, ex ministro de Educación de la Nación y candidato a diputado.